Muchísimas gracias por invitarme a estar en este congreso. Lo primero, enhorabuena a la organización, porque es un congreso muy innovador y es un verdadero placer tener la oportunidad de participar. Voy a hablar hoy sobre la fibromialgia y la prevalencia del déficit de DAO en los pacientes con fibromialgia. La fibromialgia es una afección crónica que causa dolor en todo el cuerpo, fatiga y otros síntomas. La gente con fibromialgia puede ser más sensible al dolor que aquellos que no la padecen. Es lo que se llama una percepción anómala del dolor. Hay una serie de síntomas, siendo el principal el dolor extendido por todo el cuerpo, pero podemos mencionar también mayor sensibilidad al dolor, rigidez corporal, fatiga, problemas para quedarse dormido o para despertarse, de manera que están más cansados, problemas también en procesos mentales, problemas para acordarse de cosas, esa sensación de frustración o inquietud generalizada, además de dolor de cabeza o cefaleas, mejor dicho, con migrañas incluidas, también problemas de intestino irritable, que es lo que causa, ya lo hemos dicho, dolor intestinal o distensión abdominal. Es importante que estos síntomas cambian. A veces mejora mucho, a veces empeora mucho. Por eso, a los pacientes les resulta muy difícil manejar la enfermedad. ¿Quién puede verse afectada por esta patología? Cualquier persona puede desarrollar fibromialgia, más habitual en mujeres que en hombres. Por lo general, se desarrolla entre los 25 y 55 años de edad, pero en realidad puede sufrirlo cualquier persona, incluyendo a niños o mayores. No queda claro cuánta gente tiene fibromialgia en el mundo, aunque la investigación sugiere que podría ser bastante habitual, con algunos cálculos que apuntan a entre 1 a 5% de la población, es decir, 1 de cada 20 personas. ¿Y cuáles son los factores de riesgo de la fibromialgia? Hay algunos ya conocidos donde mencionamos la edad, que afecta a gente de todas las edades, ya lo hemos dicho, sobre todo niños, pero la mayoría tienen entre 25 y 55, además del lupus o la artritis reumatoide, que son otros factores de riesgo. Pero hay unos factores también de riesgo que también asociamos con esta enfermedad, aunque hace falta más investigación al respecto. El género, el sexo, en realidad podría ser un posible factor de riesgo. Los eventos traumáticos, estresantes, estrés postraumático, accidentes de coche, lesiones de repetición, después de enfermedades de repetición, también infecciones víricas o antecedentes familiares o obesidad. Y esto nos habla de la naturaleza o los antecedentes genéticos de la fibromialgia. ¿Cómo se puede diagnosticar esta enfermedad? Es muy difícil hacerlo, porque a veces el paciente tiene que ir a varios servicios, tiene que ir a distintas especialidades antes de llegar al diagnóstico. Uno de los problemas en estos casos es la falta de una prueba específica. Los principales síntomas, fatiga, dolor, son muy habituales en muchas otras afecciones. Por lo general, se pueden utilizar distintas herramientas en consulta para el diagnóstico. Por ejemplo, anamnesis con historial de, por ejemplo, el dolor, si está generalizado, si dura más de 3 meses, una exploración física con fatiga, si se levantan descansados o no, o problemas cognitivos de memoria, de pensamiento, además del número de regiones corporales donde el paciente ha tenido dolor en la última semana. A veces los médicos pueden hacer radiografías o hacer análisis de sangre simplemente para descartar otras afecciones. Este cuestionario nos parece muy útil para el personal médico. Se llama el FIQ, Cuestionario de Impacto de la Fibromialgia.
publicado ya en el año 91 para medir el impacto de esta afección respecto a las capacidades de vida diaria para entender el estado del paciente. El objetivo de este cuestionario es tener en cuenta no solo el dolor, sino también otros síntomas como fatiga, rigidez, depresión y a partir de ahí calcular el impacto en la calidad de vida percibida del paciente. Son 10 elementos dentro de este cuestionario, un cuestionario que responden individualmente a los pacientes, con síntomas no físicos, no solo físicos, sino también psicológicos e el impacto que tienen en la calidad de vida percibida de los pacientes. Aquí tenemos un ejemplo de preguntas que tienen que responder los pacientes. Como digo, este cuestionario es un muy buen punto de partida porque es lo que les permite saber si el paciente va a mejorar o no con cualquier tratamiento elegido. Pero precisamente de eso se trata, de tratar, valga la redundancia, a los pacientes. No todos los médicos conocen bien la fibromialgia ni su tratamiento. En la mayoría de los casos, estos pacientes debería tratarlo un reumatólogo con una terapia múltiple, con medicamentos, analgésicos sin receta, ejercicio, etc. Si hablamos de medicamentos, entendamos que puede haber analgésicos sin receta o con receta diseñados específicamente para el tratamiento de la fibromialgia o analgésicos con receta, así como algunos antidepresivos que pueden ayudar tanto con el dolor como con los trastornos del sueño. Si hablamos de cambios del estilo de vida, los médicos recomiendan dormir bien, hacer ejercicio físico de manera regular y se recomienda también que si el paciente es sedentario, empiece poquito a poco y vea hasta dónde puede llegar. Aprender a gestionar el estrés, comer de manera saludable y la terapia también les puede ayudar. Por ejemplo, la terapia cognitiva conductual que ayuda a los pacientes a aprender técnicas de abordaje del dolor y los pensamientos depresivos. La fibromialgia suele traer complicaciones porque causa dolor, discapacidad, una menor calidad de vida y esto afecta al paciente durante toda su vida. Por ejemplo, necesitan ser hospitalizados con mayor frecuencia, sus necesidades de hospitalización se multiplican respecto a las personas sanas, tienen menor calidad de vida, tienen mayores tasas de depresión. Además, los pacientes con fibromialgia tienen 3 veces más probabilidades de tener depresión mayor respecto a los que no la tienen. La depresión debe ser tratada y es muy importante en estos pacientes. Los pacientes tienen también mayores tasas de mortalidad por otras de mortalidad o mayores tasas de otros tipos de alteraciones reumáticas, como la artrosis, la artritis reumatoide, el lupus sistémico o la espondilitis anquilosante. Pero hablemos ahora de las causas de esta afección. La causa concreta se desconoce. No tenemos los datos ni los conocimientos. Hay distintos cambios químicos en el cerebro, de manera que el sistema nervioso central, la médula, el cerebro, procesan los mensajes del dolor y los transmiten por el cuerpo de manera errónea. Hay una sensibilización central y una desregulación central al nivel tanto medular como supramedular en estos pacientes en comparación con los controles. Además, estos pacientes tienen una respuesta exagerada al dolor ante la estimulación central y también otras afecciones, por ejemplo, cutáneas, son características de este grupo de pacientes. Con todo esto, vemos que
podría tener que ver con una reducción de las actividades serotonérgicas y noradrenérgicas. Y en esta diapositiva quiero señalar que la fibromialgia no es ni autoinmune, ni es inflamación, ni es una alteración articular o muscular. Abordemos brevemente cuáles son las principales causas genéticas. Hay evidencia que demuestra una predisposición genética a la fibromialgia. En la sesión anterior de esta jornada, la profesora Eva Ruiz nos ha mencionado algunos de estos factores y evidencias. En el estudio con gemelos y mellizos, vemos que hay un 50% de riesgo de desarrollo de fibromialgia y dolor crónico. Estos son factores genéticos. También hay agregación familiar de la fibromialgia, como se ha demostrado. Se han realizado algunos estudios de asociación de genoma completo o de enlace genético, donde se ve su actuación, además de la influencia medioambiental y la epigenética. Todas estas cuestiones se están investigando en estos momentos. La nueva línea sería la epigenética, muy prometedora esta línea de investigación, y supongo que el año que viene precisamente será cuando tengamos ya la oportunidad de abordar la epigenética, no solo de la fibromialgia, sino del déficit de DAO. Hasta la fecha, los genes candidatos al desarrollo de la fibromialgia son los que aparecen aquí. Las vías de metabolismo serotonérgico, dopaminérgico, catecolaminérgico, los canales iónicos y también las vías neuroplásticas. Hay algunos polimorfismos y algunos genes que potencialmente tienen que ver con el desarrollo o la patogenia de fibromialgia. Ahí vemos la relevancia clínica de cada uno de ellos en esta diapositiva. Pero a continuación quiero hablar del déficit de DAO y la fibromialgia. Toda la mañana hemos oído cuáles son los efectos adversos del déficit de DAO: congestión nasal, asma, hipotensión, hipertensión, arritmias, migraña, cefaleas. La fibromialgia y el dolor también están presentes, por lo que ese déficit de DAO tiene causas que en parte pueden tener que ver con la fibromialgia. Y además, recientemente se ha publicado que la modificación dietética de estos pacientes con alimentos de bajo contenido en histamina mejora los síntomas del aparato digestivo. Y por todo ello, proponemos lo siguiente. El déficit de DAO podría considerarse biomarcador en los pacientes de fibromialgia, y por eso desarrollamos esta investigación. A continuación, quiero presentar un estudio epidemiológico sobre la asociación entre el déficit de DAO genético en España en la población femenina con fibromialgia, para lo cual hemos contado con 98 mujeres españolas con fibromialgia de 33 a 60 años de edad. Se tuvieron en cuenta tanto la edad como el diagnóstico médico para los criterios de inclusión, sensibilidad a varios químicos, dieta baja en histamina y tratamiento por DAO, criterios de inclusión. Criterios de exclusión serían los trastornos crónicos, diabetes, cáncer, SIDA o Alzheimer. Se han analizado 4 variantes del genoma AOC. Ya se han abordado esta mañana en el Congreso, con lo cual las conocen y además habrá una sesión específica. Este análisis se hizo con muestras de mucosa oral, estos pacientes son, vamos a decir, especiales, así que queremos hacerles la vida lo más fácil posible. Por eso, muestra de mucosa oral, un frotis bucal. Utilizamos aislamiento automático con la máquina SNP.
que es extensión de nucleótido simple. Ese es el tipo de genotipado que nosotros hemos hecho. A continuación comparto los resultados. Prevalencia de déficit de Down en nuestra muestra, como he dicho, 98 españolas. Según pone en pantalla, 74,5 que tienen una o las 4 variantes. Estamos hablando de esas pacientes que tienen como poco un genotipo heterocigótico o homocigótico en un alelo menor en todas las variantes. Un resultado impresionante. Los genotipos tienen una frecuencia, como cabe esperar, en la población caucásica, pero hay uno, el segundo, que esto se puede ver en la diapositiva que aparece en estos momentos en pantalla. El genotipo TT homocigótico no aparece, es lo que cabe esperar, porque la población caucásica tiene la misma frecuencia, pero ese es el motivo por el que no vemos este genotipo en esta diapositiva, y la frecuencia del homocigótico supera el 80% en esta muestra. En último lugar, son 14 genotipos observados entre todas las variantes, incluyendo a todas las mujeres estudiadas. Si vemos el genotipo y el alelo de actividad normal de la enzima DAO, sería el predominante, seguido después por el que el heterocigótico. El resto de combinaciones estaría por debajo del 10%. Quiero hablar del término GRC, índice de riesgo genético. Todos tenemos nuestras propuestas en cuanto al índice de déficit de DAO. Sería combinar variantes con los síntomas del paciente de manera que en adelante será lo que estudiemos, esperemos que este año. A modo de conclusión, hemos visto una mayor prevalencia de déficit de DAO en nuestras pacientes con fibromialgia españolas, con la presencia de uno o más alelos asociados al déficit de DAO. Por eso, la conclusión es que las variantes del gen AOC son o pueden ser candidato al déficit DAO genético y un posible marcador en futuros tratamientos de pacientes con fibromialgia. Este trabajo está a punto de publicarse y ha sido posible gracias a la colaboración con Ismael y con Ismael Sanmaure, nuestro equipo. Muchísimas gracias.